Bien, muy buenos días mis queridos hermanos. El día de hoy, permítanme empezar con una oración, como es quizá mi costumbre, pero es necesario siempre ponerse en las manos del Señor. Alabado Padre Celestial, gracias te doy por este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo grande y maravilloso que has sido, Padre. Por favor, Señor, úsame en esta mañana para poder conferir este mensaje que tú has preparado, que tú has puesto en mi corazón para que yo lo distribuya con mis hermanos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Lo ponemos esto en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, en la última ocasión que estuve aquí con ustedes, tratamos el tema de cómo es la sabiduría de los proverbios, pero en esta ocasión quiero tratarlo a, a través de cómo podemos aplicarla y cómo debemos de vivirla. Vamos a hablar de algo que no depende ni de edades, ni de años en el Evangelio, ni de cuántos versículos no sabemos de memoria, sino vamos a hablar acerca de la aplicación y de cómo debe de ser nuestra madurez espiritual. Porque la palabra es muy directa, que hay cosas que por el tiempo ya deberíamos de manejar. Permítanme empezar con una pequeña reflexión de una película que quizás ustedes hayan visto. Es algo vieja esta película, es de 1988, se llamaba Big y era de Tom Hanks. Es una ficción totalmente eh, distinta porque trata de un niño que se llamaba Josh Baskin, que tenía 13 años en la película, y que va a una feria con sus papás y quería, pues, digamos que coquetear con una niña, ¿no? Y le dice a la niña, vamos, pero como él era muy bajo de estatura, no lo dejan subir a los juegos con la niña que le gustaba. Entonces, él deseaba ser grande para poder acceder a este círculo, no nada más a los juegos, sino poder hacer muchas cosas. Entonces ve una máquina que, si ustedes se han de recordar, pues era de algo de misticismo y la máquina estaba desconectada, entonces su deseo se le vuelve realidad y él se convierte en adulto. Pero evidentemente su cuerpo evolucionó, pero su mente y su emoción no. Sin embargo, esto le sirve como aliciente porque esto le ayuda a conseguir un trabajo como adulto en una juguetería y eso le permite ser elevado en su puesto porque todavía tenía esa alma de niño y ese espíritu de niño y le gustaba y al dueño de la empresa le gustó la actitud y cómo era la emoción de este chico. Pero nos plantea esta película un dilema muy significativo de que nuestra madurez emocional, y en el caso de hoy que vamos a tratar, es una madurez espiritual. Él evidentemente al verse acorralado y al verse en estas circunstancias, él desea volver a la casa con sus padres, dado que no estaba preparado para llegar a ese punto que él tenía. Secularmente, esta película trata de responder, ¿qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Sin embargo, fuera de la ficción, deja una gran lección que hay muchas veces que nos pasa a muchas personas. Quizás tenemos apariencia adulta, pero tenemos una inmadurez emocional. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Este mensaje se titula Subir de nivel. Y nos vamos a basar en Hebreos 5, que nos dice que podemos tener una apariencia espiritual, tener una trayectoria, quizás muchos años en el Evangelio, pero aún no hemos logrado pasar al alimento sólido. Y este pasaje no es un regaño, es una invitación a crecer y a madurar. El centro de este mensaje lo encontramos en Hebreos 5, en los versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén a su palabra. Hebreos, mis hermanos, es un libro que es bastante complejo, pero no tiene un autor tácito, es decir, no sabemos a ciencia cierta quién de todos los siervos del Señor fue quien lo terminó de redactar. Los teólogos se lo dividen, algunos piensan que fue Pablo, algunos piensan que fue Pedro, algunos piensan que fue Juan, e incluso hay algunos que piensan que fue Priscila. Sin embargo, es un libro que intenta explicarle a los hebreos que el Mesías, que todos los profetas del Antiguo Testamento, es en realidad nuestro Señor Jesucristo. Trata de explicarle a los hebreos cómo creer como hebreos, vivir como hebreos, hablar como hebreos y ser discípulos del Mesías de los hebreos, pero con una finalidad, que es tratar de imitarlos. Hebreos fue escrito para animar a los creyentes a perseverar y madurar en Cristo. Este pasaje de Hebreos tiene 3 secciones para entender. En los versículos del 1 al 4 nos habla de un sumo sacerdote que existe para representar al pueblo delante de Dios Padre, y la debilidad lo obliga a tener paciencia a los que fallan, y su autoridad es un llamado de Dios. En la segunda parte vemos en los versículos del 5 al 10 que nuestro Señor Jesucristo cumplió el sacerdocio por designación divina. A pesar de ser hijo de Dios, no se glorificó a sí mismo. Fue confirmado como sacerdote según el orden de Melquisedec, pero en todo esto aprendió obediencia y fue perfeccionado para su misión redentora, y se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores para la salvación eterna de todos los que en él creen. Melquisedec, mis hermanos, ustedes quizás se estén preguntando quién es Melquisedec. Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento en Génesis 14 como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y en ese pasaje bendice a Abraham antes de que le cambien el nombre el Señor a Abraham, y Abraham, le entrega el diezmo. Pero por su mención en Hebreos 7, versículo 3, que dice que sin padre ni sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto se menciona a Melquisedec. Mis hermanos, muchos teólogos se dividen y se debaten que quién fue este personaje. Algunos inclusive lo han llegado a atribuir a que es una presencia preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, por ahí de los años 70 hubo un culto que se llamaban los melquisedequianos, the Melquisedekians. Tuvo auge en una pequeña región de aquí de Estados Unidos, pero evidentemente no llegó a prosperar por falta de sustento. Entonces, pero bueno, dejando eso de lado, ¿qué es lo que vemos en los versículos del 11 al 14? Toca 3 puntos fundamentales. Número 1, el tiempo. Porque no es una falta de información, es una falta de progreso. Y aquí les tengo que hacer una analogía. En una de mis clases yo enseño lo que es la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Y cómo se los presento yo a mis alumnos? Les digo, si nosotros queremos tener resultados rápidos y queremos hacer las cosas de manera más rápida, vamos a tener muchos errores. Vean ustedes y no me dejarán mentir. Ustedes vayan y visiten un restaurante de comida rápida y ¿qué es lo que más ocurre? Errores. Que no llega con los ingredientes que queremos, que llegan. ¿Por qué? Porque se busca eficientar el tiempo, no los resultados. Sin embargo, la eficacia, ¿en qué se basa? Se basa en dar los resultados sin importar el tiempo. Entonces, mis hermanos, no es tiempo rápido, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Tenemos que buscar la palabra y podernos enfocar en que ésta sea realmente comprendida para beneficio de nosotros y de las personas que nos rodean. El segundo apartado, el segundo punto clave que vemos es la leche y el alimento sólido, porque esto refleja la madurez espiritual. No me dejarán mentir ninguno de ustedes que los bebés hasta los 6 meses solo pueden recibir leche materna. Y después comienza una transición hacia lo sólido, es decir, vamos en constante progreso.
La leche, mis hermanos, es evidentemente la palabra de Dios, pero el alimento sólido es el discernimiento que ya deberíamos de tener ejercitado. Los sentidos ejercitados evidentemente nos habla del discernimiento del bien y del mal, pero esto solo sucede con el entrenamiento. Tampoco me dejarán mentir que en nuestra vida todos empezamos gateando, luego dimos nuestros primeros pasos y luego ya empezamos a caminar y eventualmente empezamos a correr. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la madurez espiritual no llega por el número del calendario, llega por el entrenamiento. Es decir, no debe de ser, ya tengo 5, ya tengo 10 años, ya tengo 15, ya tengo 20 años. Debe ser, mis sentidos están ejercitados para discernir. Les voy a poner esta analogía, mis hermanos. Si ustedes empiezan una carrera universitaria, el común denominador son 4, quizás 5 años, dependiendo si es medicina o si es una carrera como derecho o como es contaduría. Sin embargo, hay carreras de 4 años. El punto, mis hermanos, es, si ya tenemos más de 5 años en el Evangelio, ya deberíamos de ser maestros. Y eso es lo que dice. Pero también no debemos de ser piedra de tropiezo. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy claro que me lo compartió el pastor de la iglesia donde me congrego. Él estaba comentando de que en su carrera y en su haber ha tenido congregaciones en las cuales llega un nuevo miembro y llega muy animado y empieza a servir y empieza a ser diácono y empieza a hacer ujier y a recoger las ofrendas y empieza a participar y le piden que se haga una lectura bíblica, lo hace, y si lo invitan al coro participa. Y que llega, por ejemplo, gente que ya lleva 20, 30 años en la congregación y luego se quejan, oye, ¿por qué le estás dando tanta apertura a este hermano? Se acaba de llegar. No, y dice que él le responde, no, lo que realmente es triste es que usted que ya lleva 20 años no hace lo que este hermano con menos de 3 años aquí en la congregación está haciendo. Entonces, mis hermanos, si me permiten la comparación, hay cristianos que no están en una célula, están en una incubadora. Mis hermanos, Dios ama a los bebés y nuestro Señor Jesucristo dijo que vengan a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. La situación aquí no es empezar en la leche y quedarse en la leche permanentemente y no empezar a comer sólidos. Es decir, pasar de leer la palabra y tratar de memorizarla, a recibirla y discernirla y poderla aplicar. Aquí les hago otra comparación dentro del rubro que es el académico en el que evidentemente me desempeño. Yo les puedo comentar que mi trayectoria educativa cuando yo estuve en la primaria, y la gran mayoría de ustedes no me dejarán mentir, el modelo educativo se basaba en aprendizaje a través de memorización. Te tenías que aprender de memoria las definiciones, te tenías que aprender de memoria cuáles fueron los años, quién fue el primer presidente de México, quién fue el primer vicepresidente, etcétera. Cuándo fue la revolución, todas estas cuestiones. Sin embargo, en la actualidad se está tratando de implementar un modelo de competencias en casi todas las partes del mundo, en el cual ese conocimiento, más allá de aprenderte y de memorizártelo, que sinceramente en la actualidad ya no nos sirve de tanto, porque simplemente le preguntamos a Google, dime cuándo sucedió esto, es más bien el poderlo aplicar, es el poder saber utilizarlo. Y este modelo se llama de competencias. Es ser competente en lo que se supone te has titulado. Entonces, mis hermanos, ya sin más introducción, vamos a pasar a ver cuáles son las 4 etapas del crecimiento espiritual comparados con las etapas de la vida humana, pero todo con un espejo bíblico. La primera etapa, mis hermanos, es la infancia. Es una etapa en la que recibimos para recibir. La infancia espiritual es muy natural. Es una etapa de total dependencia. Dios diseñó el alimento de esta etapa para que, al igual que la leche materna, sea muy fácil de digerir, pero eventualmente nuestro cuerpo y los cuerpos de los bebés crecen físicamente y dejan de serlo. Entonces, mis hermanos, los bebés nunca te van a decir gracias.
más bien te dicen, dame más o dame otra vez. Y si no les cumples la petición, te van a empezar a predicar su llanto, ¿no? Entonces, mis hermanos, en esta etapa es estar únicamente postrados para estar recibiendo. Aquí les hago una analogía y como les comenté, vamos a aplicar un ejemplo bíblico de cada una de las etapas. En Éxodo 16, el Señor les manda el maná. Ellos están huyendo y escapando de Egipto. Y en esta etapa, ellos no se pueden defender por sí mismos. Entonces, Dios los sostiene, Dios los carga, Dios los alimenta y les dio lo necesario. Pero también es una etapa de mucha inmadurez y está llena de orgullo porque se pide más y más y más y más y solo bendiciones. Y en ese momento llegan y exigen carne y también el Señor se las concede. Pero no podemos estar todo el tiempo, ahora sí, que con el bendíceme, ayúdame, sálvame. Tenemos que evolucionar, mis hermanos. Y en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que no esté adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y mis hermanos, ¿cómo es la leche materna? Es lo más hermoso que nos dio el Señor. Tiene absolutamente todos los nutrientes. Tiene grasa saturada y es exclusivamente lo único que puede comer. Pero ¿por qué se dice que no adulterada? ¿Cuántos evangelios no conocemos en la actualidad que adulteran lo que realmente dice la palabra? En México, el gobierno reparte mucho la leche de Conasupo. Y eso todos sabemos que viene muy adulterada. Igual manera, los evangelios que han florecido no son muchos de ellos los correctos. Entonces, por eso es importante avanzar al conocimiento de lo sólido. En 1 Corintios 3, de los versículos del 1 al 3 nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿que acaso no sois carnales? Entonces, mis hermanos, estos apartados son una enseñanza de que es bueno buscar la leche correcta, de la gracia por medio de la fe. Sin embargo, tenemos que ir madurando para dejar de ser estos seres carnales y comenzar a ser seres espirituales y no quedarnos estancados. Es porque aún, mis hermanos, hay mucha gente que aunque tengan 40 años o 50 años, mental, emocional y sobre todo espiritualmente, son bebés. Hay mucha gente que se ha acostumbrado y le gusta la comodidad de no crecer. Pero mis hermanos, vamos a empezar a cambiar la dieta. Vamos a comenzar a discernir la palabra. Vamos a aplicarla y que el Señor nos use. Ya no diga más, Señor, úsame sin que me cueste. Eventualmente, todos tenemos que comenzar a dar algo y nos damos cuenta de esto eventualmente. La segunda etapa, mis hermanos, es la niñez, donde se da para recibir. ¿Y cómo es un comportamiento de un niño? Si lavas los platos, te voy a dar esto. Si haces la tarea, puedes ir a jugar. Si lavas el coche, vas a tener permiso de, no sé, jugar videojuegos. Entonces, ese es el comportamiento que aún sigue un poco viciado de la etapa anterior, porque aún se está formando el evangelio en esa persona. Sin embargo, ya va apareciendo la capacidad de dar, pero sigue mezclado porque quiero que me vean, quiero el aplauso y empezamos a cobrar factura. Te doy, pero quiero algo a cambio. Y un ejemplo de esto lo vemos en Jacob y Esaú. Vemos que Esaú, el primogénito, estaba muy cansado, estaba sudado, estaba hambriento. Y Jacob le dice, sí, te voy a dar de comer, pero quiero que me des a cambio
tu primogenitura. Y sinceramente, mis hermanos, qué hambre tan atroz que cambió lo máximo que había en ese momento por un plato de lentejas. Ambos mostraron una gran inmadurez, pero Esaú dio lo máximo que había por un plato de lentejas. Jacob supo negociar mejor y cambió un plato de lentejas por lo máximo que había. Y pues si me preguntan mis hermanos, yo siendo de Monterrey, pues hubiera pedido de perdido un cabrito hubiera pedido. Pero bueno, son otros temas. Nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente en Mateo 6, en los versículos del 1 al 4. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. ¿Qué estoy tratando de decir, mis hermanos? No estemos con la finalidad de dar para recibir algo a cambio. No tenemos que estar buscando ese aplauso que quizás no corresponde. Esta etapa, mis hermanos, de la niñez es muy peligrosa porque comienza la maduración, pero siempre atada a un intercambio. Y la relación con el Señor, mis hermanos, no es un negocio ni es una negociación. El Señor no te debe nada a ti. Te da porque es tu Padre, conforme a su voluntad. Y por favor, mis hermanos, no cometamos el error de decirle, Señor, yo hago esto por ti, dame, porque tu corazón no está en Él. Está en esa bendición que estás buscando. Entonces, demos ese salto. No se trata de dejar de recibir, es recibir, pero con un propósito. Mis hermanos, llegamos a la etapa de la adultez, donde se recibe, pero para dar. Comenzamos a ver que del Señor empezamos a recibir con propósito. Todos, mis hermanos, sabemos cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en algunas versiones, en vez de templanza, dice control propio o dominio propio. Mis hermanos, todos tenemos el fruto del Espíritu. En algunas partes de este fruto, quizás nos falte trabajar. Pero a su vez, cuando el Señor nos ha llenado y nos ha cubierto, nos ha dado un don. Y lo debemos de usar para dar. Algunos les ha dado el don de la enseñanza, algunos el don de lenguas, algunos el don de interpretación, algunos el don de sanación, algunos el don de la palabra, algunos el don del canto. Qué sé yo cuál sea tu talento, pero mis hermanos, tenemos que utilizarlo para el Señor. Aquí les voy a hacer un pequeño comentario. Ustedes recordarán que hubo un famoso basquetbolista de nombre Michael Jordan. Este basquetbolista ganó 3 campeonatos con los Toros de Chicago. Pero llegó un momento en el que dijo, quiero jugar béisbol. ¿Y quién se lo iba a negar? Entonces empieza a jugar béisbol, se retira del básquetbol por año y medio y se va y empieza a practicar el deporte de béisbol. Llega al primer equipo de las Medias Blancas de Chicago y al darse cuenta que no bateaba bien, que no fildeaba bien, que no era buen jugador de béisbol, lo empiezan a relegar y lo mandan a las ligas inferiores. ¿Pero por qué hicieron esto? Pues evidentemente por la parte del negocio vendía muchas camisetas, pero no estaba su talento allí. Entonces, mis hermanos, también la palabra nos dice que nadie tenga un concepto más grande que el que debe de tener de sí mismo. Y ahora sí que zapatero a tus zapatos. Si el Señor nos ha dado por una línea, apliquemos esa línea. Y ya no apliquemos más, Señor, dame mejor, Señor, administrame. Otro ejemplo que podemos ver para este punto, mis hermanos, lo vemos en José en Génesis. Su historia pasó de ser de la infancia y la niñez y da un salto muy grande a la adultez. ¿Por qué? Porque llega con sus hermanos, llega con mucho orgullo y dice sus sueños, hey, ¿qué creen? Todos ustedes me van a servir y me van a rendir honor. Entonces, pues evidentemente eso generó furia y rencor en todos sus hermanos. Pero el Señor usó eso para prepararlo para que se volviera el hombre más fuerte de Egipto después de Faraón. Y el Señor sí, mis hermanos, sí nos bendice para bendecir. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré de ti nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, mis hermanos, el Señor ya lo ha bendecido a usted para que usted bendiga a otros. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, mis hermanos, a la palabra. Y esto, mis hermanos, también se hace eco en 2 Corintios 9:8, que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y lo remata en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, mis hermanos. Mis hermanos, su salario no es un trofeo, su tiempo no es de usted, el talento no es para los aplausos, todo es una herramienta en manos de Dios. Comienza a entrenarlas, comienza a administrarlas. Y en este punto, mis hermanos, les tengo que decir algo. Muchos creen que pasar a la siguiente etapa solamente llega con el tiempo. La madurez espiritual, nuevamente, no llega por calendario, llega por el entrenamiento. Ayer justamente, mis hermanos, pasaba por una clínica de un cirujano plástico y tenía un anuncio publicitario que me llamó mucho la atención. Time in medicine is a good healer, but a bad plastic surgeon. Traducción, el tiempo en la medicina es un muy buen sanador, pero es un muy mal cirujano plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo, claro que sana heridas, el tiempo enseña, el tiempo mejora un carácter, pero nunca te va a dejar sin arrugas y sin marcas visibles. Y estas arrugas, mis hermanos, son visibles porque son un símbolo de experiencia. Son las marcas de me caí, aprendí, me arrepentí, cambié y perseveré. Esta gente, mis hermanos, la gente queremos madurez pero sin proceso. Queremos un fruto sin raíces. Queremos carácter sin pruebas, mis hermanos. Es como decir, la santidad no, y se los voy a decir así, la santidad nunca les va a llegar como Amazon Prime, con envíos gratuitos y menos al día siguiente. Y mis hermanos, en Proverbios precisamente 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Mis hermanos, todo es un proceso por el cual tenemos que caminar. Y no solo esto, mis hermanos, también nos tenemos que glorificar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba enseñanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Romanos 5, versículos 3 al 5, mis hermanos. Pero mis hermanos, la última etapa no es verse perfecto, es amar como nuestro Señor, que da para dar. La etapa de la madurez, la última etapa, es una etapa en la que damos porque amamos. No se negocia, no se busca ningún control, no se busca ninguna retribución y menos vivir de un aplauso. Mis hermanos, en los años 90, cuando todavía los cantautores realmente expresaban sentimientos románticos, sin groserías, sin leperadas, había una canción de salsa que a mí en lo personal en ese momento me llamaba mucho la atención y me gustaba por el ritmo y demás. Y se llama Cara de Niño y es del cantautor Jerry Rivera. Decía en esta canción, yo soy cara de niño, pero alma de hombre. ¿Qué quiere decir y cómo la debemos de interpretar? Esta mención tiene dos formas de hacerlo. Podemos tener una cara de niño físicamente, pero podemos ser muy maduros espiritualmente y emocionalmente. También
Podemos ser muy maduros en muchas áreas, pero aún ser niños en otras. Pero todo debe evolucionar. Tenemos que modificar nuestras reacciones cuando nos ofenden, cuando se nos exige. ¿Por qué, mis hermanos? Porque confieso que todos aquí tenemos algún área en nuestra vida donde debemos de avanzar. Uno de los ejemplos que yo puedo hablar personalmente y que muchos de ustedes no me dejarán mentir fue mi hermano Enrique Cepeda. Él dedicaba todo su tiempo para el Señor. Y siempre te decía, Juan Carlos, mi teléfono está abierto para ti. Anytime, anywhere. Y así me lo decía en inglés, a todas horas y a todo momento. Él ya no daba porque fuera a recibir algo a cambio. En las oportunidades que tuve pudimos convivir y era mi pequeña manera de agradecerle. Pero él te daba porque te quería dar y te quería compartir de lo que su palabra había hecho en su vida y cómo quería tratar en la tuya. Pero mis hermanos, el ejemplo más hermoso que debemos de seguir es evidentemente nuestro Señor Jesucristo. Porque todavía, incluso antes de ser torturado, en la última cena, Él tomó el agua, tomó las toallas y lavó los pies. Él sirvió y no quiso darlo por un show, no lo dio por obligación, simplemente lo dio por amor. Mis hermanos, ¿qué es el amor? Primera de Corintios nos lo dice en el capítulo 13, los versículos 4 al 7. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En esta etapa, mis hermanos, damos tanto, o se da tanto, que solo Dios te puede pagar. Y gracias a Dios, Él paga mucho mejor. Así que, mis hermanos, sí, nútrase con leche, pero también coma sólido. Y siempre busque crecer. Ejercite sus sentidos, como lo dice Hebreos 5:14. Porque nuevamente, la madurez espiritual no llega por el calendario, llega por el entrenamiento. Y mis hermanos, si me lo permiten, hacer una comparación. Hay dos maneras de jugar fútbol. O se juega a la italiana, que es muy famoso, el calcio italiano, que es jugar a la defensiva, que no te metan gol. Hay otra manera, que es atacando. Y tratar de meter goles, y tratar de salir a golear. Si me permiten, mis hermanos, creo yo que tenemos que salir a atacar y meter goles. No nada más estarnos defendiendo, que no nos metan. Caminemos por fe, tomados de la mano del Señor, sabiendo que Él está con nosotros. Siempre, mis hermanos, siempre. En la película, en Big, aprendimos algo muy importante. No basta con verse adulto, con aparentar, con ponerse una corbata y un traje o salir a trabajar. Hay que serlo por dentro. Y espiritualmente, mis hermanos, es igual. No basta con tener cara de creyente ni años en la iglesia. El llamado de Dios es para crecer hasta que el corazón de nosotros se parezca a Cristo Jesús. Así que hoy, mis hermanos, salimos con esta decisión, no solo de crecer en tamaño, sino crecer en discernimiento de la palabra. No solamente pasar tiempo en la palabra, sino que este tiempo con Dios nos forme. Y cuando se vea en nosotros esta marca, estas arrugas que tengamos en la cara, de su fidelidad, no sean para vergüenza, sean evidencia de la madurez. No es un tiempo, mis hermanos, es una transformación. La maduración no es cuánto sé, sino en cuánto me parezco al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que la gente lo sepa ver, y que podamos darle y transmitirle y hacer como dice en su palabra, ir y hacer discípulos, mis hermanos, y crecer en el Evangelio, saber entenderlo, saber aplicarlo, saber vivirlo. Vivir con un corazón que, como dice nuestro Señor Jesucristo,
El primer mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que mis hermanos, tenemos que ir empezando a crecer y a dar, simplemente por el hecho de dar. Mis hermanos, quiero hacer un llamado. Si aún tú no has nacido en el Evangelio, te invito a orar. Si aún eres infante o te estás quedando en la niñez, te invito a orar. Ven y dile que quieres ser salvo y que quieres crecer. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Alabado Padre Celestial, si tú en esta hora aún no le conoces, haz esta oración, repítela conmigo y después nos unimos con todos en oración. Alabado Padre Celestial, en esta mañana te quiero entregar mi vida. Confieso que he pecado. Confieso que he hecho lo malo ante ti, Señor. Y como dice en el Salmo 51, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Dame, por favor, Señor, por medio de tu fe, la gracia que nos has concedido en nuestro Señor Jesucristo, y que a partir de este momento mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi hermano, si has hecho esta oración, te invitamos a que te sigas discipulando y que busques crecer en el Evangelio. Ahora todos mis hermanos, alabado Padre Celestial, en esta mañana nos ponemos ante ti, Señor. Te agradecemos por este día. Te agradecemos por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están viendo este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y que como espada de doble filo penetra hasta partir el alma. Porque, Señor, solo en ella podemos encontrar tu gracia, tu fe. Pero sobre todo, Señor, queremos avanzar y empezar a comer sólido, Señor. Queremos empezar a discernir tu palabra y no nada más aprendernosla o memorizarla, Señor. Queremos ser competentes. Queremos ser competentes ante ti. Queremos madurar, Señor. Queremos que cuando nos lleguen esas arrugas, Padre, podamos decir y compartir tu palabra con aquel que lo necesita. Y simplemente por el gusto de poder compartir de lo que tú nos has dado, Señor. Mis queridos hermanos y Padre Celestial, pongo en tus preciosas manos a todos y cada uno de ellos, Señor. Bendigo sus hermanas, Padre. Bendigo sus familias. Si hay alguien que esté padeciendo enfermedad, invocamos en esta hora a Jehová, Rafa, Padre, que eres el único médico que puede curar todas las enfermedades, Señor. Y en esa fe confiamos, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, si hay alguno que tiene problemas económicos, Padre, invocamos a Jehová Jireh, que todo lo provees, que todo lo das conforme a tu voluntad. Señor, pero lo más importante es que invocamos a Jehová Sama, que eres tú, Señor, que estás con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida, que nos guías, Señor, que nos fortaleces, Padre, que nos das de tu presencia, que eso es lo más importante que podemos tener. Pero sobre todo, Señor, danos la fortaleza y la convicción de decir, Jehová Nisi, que eres nuestra bandera, que eres nuestro estandarte, que nos guías y que tú vas adelante abriendo camino y abriendo las puertas que nadie puede cerrar, Señor. Bendigo a todos y cada uno de mis hermanos, Padre, en esta hora. Quédate con ellos, quédate con sus familias, quédate conmigo y quédate con mi familia, Señor, también. En el precioso nombre, que sobre todo nombre, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga.